Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En este día lluvioso acá en Araró. Aquí estoy en la parte abierta de mi casa. Y vamos a continuar con la lectura de estos artículos contenidos en este libro. Artículos que han sido publicados en diferentes revistas y que pues quiero darlos a conocer para que ustedes se enteren y pues tengan un conocimiento también muy importante sobre diferentes aspectos, no solamente de la historia de Araró, sino de otros aspectos, como es el que ahora abordaremos en esta lectura, que es el artículo que se refiere a la Animecha Quetzitacua, que es la fiesta de las ánimas, es decir, la fiesta que todos conocemos como la fiesta de los difuntos y que en la cultura purépecha pues tiene otra concepción, tiene otro concepto, sin embargo pues no es muy conocido. Sí existe, por ejemplo, la gran festividad que se hace en Pátzcuaro, que se hace en Tzintzuntzan, y casi en todos los pueblos purépecha esta celebración que tiene una modalidad o una concepción diferente a la concepción, digamos, católica de lo que conocemos como los fieles difuntos. Pues vamos con estos antecedentes vamos a dar lectura a este artículo, que es un poquito largo, entonces lo voy a dividir en dos partes para que no se aburran mucho. La primera es la explicación y la segunda es la conclusión. La conclusión la vamos a dejar para otro día. Animecha Quetzitacua. Significado: la fiesta de las ánimas. Nuestra tradición de conmemorar a los muertos es una de las más entrañables y difundidas en nuestro país. Tiene un carácter eminentemente religioso, que no solo tiene fundamentos cristianos, tomado de la costumbre de honrar a los fieles difuntos, sino que conserva muchas de las características del ritual funerario practicado por nuestros antepasados prehispánicos. Los rituales de velación, la colocación de altares y ofrendas en casas y panteones para rendir culto a los difuntos son el resultado de un complejo tejido que reúne varias tradiciones culturales. Por un lado, las originarias de nuestros pueblos mesoamericanos, y por otro, las españolas cristianas que nos llegaron con la conquista, además de las propias de otros grupos provenientes de África, Asia y Europa que emigraron a México durante la colonia y posteriormente en los siglos XIX y XX. En Michoacán, la conmemoración de Animecha Quetzitacua es una tradición solemne que contiene esa genuina manifestación de profundo respeto y veneración a los seres queridos que materialmente ya no existen y a los que a través de la ofrenda se rinde tributo. El ritual de velación que llevan a cabo muchas de las comunidades indígenas ha tenido profundo raigambre y se ha realizado desde épocas ancestrales. Los actuales pueblos siguen manteniendo con modalidades y ritos muy similares en lo fundamental, pero con variantes de acuerdo a sus propias creencias y costumbres. La dualidad vida-muerte en la concepción prehispánica, costumbres y ritos católicos fueron
en el momento de la muerte y honras anuales a los difuntos fácilmente fueron aceptados por los pueblos prehispánicos, ya que en cierta manera coincidían con los antiguos hábitos. Según se sabe, la Iglesia Católica tiene discúlpenme. La dualidad, voy a repetir porque me pasé una página. La dualidad vida-muerte en la concepción prehispánica. Los pueblos prehispánicos concibieron el universo como un concierto de contrarios, mundo de dualidades necesariamente opuestas en un juego que daba origen a la existencia misma de los seres. Dentro de esta concepción, el binomio vida-muerte era considerado como dos aspectos de una misma realidad, una consecuencia de la otra, parte de un mismo proceso de relación-destrucción que había dado origen al universo, al mundo y a la humanidad. Lo que determinaba el lugar donde se iba después de morir dependía no de la manera de vivir, sino de la forma de morir. El mundo mesoamericano estaba dividido en 3 planos que constituían una unidad en la que ninguna de las partes podía prevalecer sobre las otras. La parte superior o cielo, el plano medio o mundo de los hombres, y la parte inferior o inframundo, reino de la oscuridad y de la muerte. Los purépechas compartieron esta misma concepción. Su universo, también tripartita, era designado como Aguándaro o cielo, habitado por los dioses celestes o engendradores representados por el sol, la luna, las estrellas, las águilas mayores y otras aves. Echerendo o la tierra, donde habitan los hombres y donde habitan también los dioses terrestres, dioses que descendieron para convivir con los hombres, los cuales se hacen presentes en el fuego del hogar o en espíritus que moran en los animales del monte, en el aire, en el agua y en las grandes rocas. Comichúcuaro o región inferior, lo profundo de la tierra, morada de los dioses que gobiernan el mundo de la muerte. Cada uno de los planos estaba dividido en 5 direcciones: el centro, el oriente, el norte, el poniente y el sur, a los que corresponde un color. Al centro el azul, al oriente el rojo, al norte el amarillo, al poniente el blanco y al sur el negro. El inframundo, llamado por los españoles infierno, del latín inferus, región inferior, para los purépecha era el equivalente al paraíso o cielo cristiano y se le consideraba como un lugar de deleite. Se pensaba que en él reinaba la negrura o la sombra. Los dioses de la muerte estuvieron representados entre otros por Huitzume, el perro de agua, servidor del señor del paraíso, por Ocumo, Topo o Tusa, que gobernaba el Comichúcuaro. Poco se conoce de la religión y los rituales practicados por los purépecha, ya que la relación de Michoacán, escrito que describe las costumbres y la historia de los michoacanos, está incompleta. Su primera parte, que probablemente narraba su cosmogonía y religión, se perdió. Sin embargo, la misma relación nos informa cómo eran los ritos funerarios realizados con motivo de la muerte de Lirecha, su gobernante. Los caciques del reino ataviaban a Lirecha con mantas, rico plumaje y joyas. Su cuerpo lo hacían acompañar de sus armas de guerra, pero además se sacrificaba a varios de sus sirvientes
quienes llevaban consigo sus instrumentos de trabajo, según el oficio en el que hubieran servido al monarca, para seguirle sirviendo en el más allá. A la medianoche partía la procesión con el cuerpo de Lirecha hasta el patio de los Cues Grandes, donde iba a ser incinerado. Ya por la mañana se juntaban las cenizas y las ponían en una manta a la que colocaban una máscara de turquesa, orejeras y brazaletes de oro, collares de turquesa y conchas, rico plumaje en la cabeza, rodelas de plata a la espalda, su arco y flechas, y lo sepultaban al pie del templo del dios Curicahueri, en un sepulcro previamente arreglado y provisto de vinos y comida, jarros, ollas, etc. La época colonial y la nueva concepción. La tradición religiosa mesoamericana sufrió transformaciones culturales con la conquista y la evangelización, naciendo religiones indígenas coloniales, ya que los originarios mezclaron sus costumbres y creencias con las cristianas implantadas en estas tierras por los conquistadores. Con la llegada de los españoles, cuya conquista se fundamentó en la evangelización, los religiosos buscaron de inmediato la destrucción de las antiguas creencias y sus prácticas, consideradas idolátricas. Así, las deidades de la muerte fueron destruidas, no así el culto a los muertos, que conjuntó los conceptos y prácticas que ambas culturas tenían. Costumbres y ritos católicos funerarios en el momento de la muerte y honras anuales a los difuntos fácilmente fueron aceptadas por los pueblos prehispánicos, ya que en cierta manera coincidían con los antiguos hábitos. Según se sabe, la Iglesia Católica tiene la conmemoración de los difuntos para el 2 de noviembre. Se dice que el benedictino San Odilon, abad de Cluny, quien inicia el año de 1049 a través de su revelación, fija esta fecha para dedicarla a las ánimas del purgatorio, lo cual fue apoyado por los pontífices, generalizándose la fecha para tal fin. El ritual católico para celebrar a los muertos desde San Odilon consiste en la celebración de misas, sufragios, oraciones de diversos tipos, responsos, limosnas y oblaciones, por ser las plegarias las formas activas que tenían los vivos para ayudar a los muertos. Por otra parte, las ideas cristianas del cielo y el infierno, la resurrección del cuerpo y la inmortalidad del alma penetran el mundo indígena más que con los prédicas a través del arte. A las creencias religiosas incorporaron las costumbres populares usuales en España, donde también se hacían ofrendas. Se adornaban las tumbas con flores y se ofrecían alimentos. Incluso se preparaba un pan especial, el pan de ánimas. Se alumbraba a los muertos con lámparas de aceite y se hacían oraciones como parte de los actos religiosos. Los alimentos preparados, pan, buñuelos y otros, se comían una vez concluida la celebración. Así, las costumbres indígenas se entrelazaron con las influencias del viejo mundo para formar una tradición mexicana. De los rituales practicados con este motivo, el más difundido sin duda fue y ha sido hasta nuestros días la visita a los cementerios. Pero también se colocaban altares en los hogares donde se ponía agua, velas o veladoras, flores y algunos alimentos, de acuerdo a lo que producía cada región y a los platillos de la preferencia del difunto. El día 2 la ofrenda está dedicada a los difuntos grandes o adultos. La velación comienza la noche del día 1 con la preparación de las ofrendas que se han de colocar en las tumbas o en los altares familiares y concluye ya entrada la mañana del día 2.
Para los muertos recientes, es decir, los de primera ofrenda, las honras empiezan con el novenario, que inicia 9 días antes, haciendo coincidir el último día con el de muertos. Familias y amigos allí reunidos rezan el rosario y piden por el eterno descanso del alma del difunto. Concluidas las actividades en la casa, salen con la ofrenda hacia el cementerio, donde habrán de permanecer hasta el amanecer. Durante la velación se acostumbra intercambiar las ofrendas con las personas cercanas o conocidos, como una forma de no regresar las mismas cosas a sus hogares. En los sepulcros se colocan arcas de varas entrelazadas, arreglados con flores de cempasúchil, de las que prenden frutos como plátanos, naranjas, limas, jícamas, y ponen en forma de animales o de roscas cubiertos con granillo de azúcar pigmentada en color rosa, así como figurillas de azúcar en formas diversas. Las tumbas son cubiertas con servilletas bordadas y sobre ellas se ponen cazuelas, jarros y canastas con la comida que fuera del gusto del difunto y las velas que guiarán el camino de los muertos. El altar familiar que se coloca en los hogares se compone según la costumbre de cada lugar, instalándose imágenes religiosas, fotografías de los familiares que han dejado este mundo, en ocasiones ropa y objetos personales o de trabajo para evocar su presencia. Se encienden velas alrededor de una cruz de pétalos de flor de cempasúchil, las cuales deberán permanecer encendidas, ya que éstas le servirán de guías a las ánimas. Asimismo, se disponen en floreros de barro negro, que es la cerámica utilizada con fines ceremoniales, ramos de flor amarilla y de ánima, y pequeños saumerios del mismo material, con oloroso y humante copal. Los alimentos son variados: frutas y vegetales, pan, atados de maíz, generalmente de color, dulces de azúcar de formas diversas, sin faltar los vasos con agua para las almas que llegan sedientas y los recipientes de sal, a la que se atribuye múltiples significados. Para algunos representa el sudor, para otros es ofrenda a la tierra. Hay quienes la identifican con la sal del bautismo o evocación de que sirve para evitar la corrupción de los cuerpos. Un camino de pétalos de flor de cempasúchil, dispuesto desde la puerta de entrada hasta el altar, conducirá a las ánimas hacia la ofrenda. Bien, aquí dejo el artículo. Faltaría la conclusión final de todo esto que está escrito, y pues aunque estamos muy lejos todavía de esta celebración, sin embargo, pues es necesario saber el significado o el significado que le dan otros pueblos aquí en el pueblo purépecha, y pues compararlo con lo que nosotros aquí en Araró hacemos en el día de la celebración de los difuntos en nuestro pueblo. Gracias por escuchar. Si puedes, suscríbete al canal de YouTube y dale like para que más personas lo conozcan y vayan informándose del significado que para nosotros tiene esta celebración del día o la fiesta de las ánimas, como lo llaman en los pueblos purépecha. Gracias.